¿qué tal? Bueno, es algo a tener en cuenta todo el mundo que ha venido, ¿no? Viendo que competía con las otras charlas, los talleres de la PyCon y además con la película de Después de comer los sábados por la tarde en Antena 3, que es algo bastante a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, antes de nada, avisar a todo el mundo, gente aprensiva, gente que no le guste ver buenas prácticas o que no le guste ver cosas mal hechas en el código, lo mejor es que se salga de la sala, porque lo va a pasar un poco mal, ¿no? No queremos ningún desmayo, por si acaso lo advierto, ¿no? Pues bueno, lo primero de todo será presentarme. Mi nombre es Miguel Jiménez, soy un muchachito de Castilla que se fue con su maleta llena de sueños e ilusiones a la gran ciudad, a Madrid, pues por afrontar retos que le motivasen, ¿no? Ese reto actualmente es Appetit, soy el CTO de Appetit. Luego os contaré un poquito más sobre Appetit. Llevo desarrollando en Python con Django desde 2012 y la verdad es que desde el primer momento que empecé con Python caí enamorado y por suerte no puedo dedicar mi carrera profesional a desarrollar con ello. Además de eso, estoy empezando a colaborar con el Django Users Group de Madrid, que es un grupo de Meetup que, bueno, llevamos menos de un año, pero poco a poco vamos creciendo y si vivís en Madrid os aconsejo que vengáis porque seguro que os va a gustar. Bueno, pues para meternos un poco en contexto os tengo que contar qué es Appetit, ¿no? Pues Appetit al final son personas. Este sería el equipo de Madrid. Y para que os hagáis una idea, Appetit lo que está intentando es revolucionar el sector del food tech a través de su catering corporativo online. Básicamente lo que hacemos es repartir comida a gente que trabaja en oficinas. Para que os hagáis una idea, yo entré en marzo de 2017 en la empresa y estábamos haciendo 50 pedidos al día, solo en Madrid, y ahora estamos en Madrid y en Barcelona y estamos haciendo en torno a los 1.100 pedidos diarios. El crecimiento ha sido bastante grande y también el estrés. Pero bueno, más o menos se ha ido sobrellevando. Después, pues bueno, básicamente la gente entra a nuestra página web, selecciona el tipo de menú que quiere consumir, selecciona los platos por cada menú, ¿no? Y incluso pidiendo el mismo día, hasta las 12:30 nosotros te llevamos el pedido a la hora de comer a tu oficina. Lo cual, pues, está mal que lo diga yo, pero está bastante guay. Uy, no me voy a acercar, que se acopla. Y bueno, antes de empezar, me gustaría indicar que los problemas que os voy a ir detallando, la solución que se implementó muy posiblemente no sea la mejor, pero al final estoy en una startup en la que acabo de entrar, tiene meses de vida y muchas veces lo que se intenta es progresar, ¿no? El negocio no puede parar y a veces a los desarrolladores pues, nos raya un poco, no hacer todo perfecto, pero hay que tomar decisiones y puedes tener un código de puta madre, pero después que la empresa haya chapado, por lo cual no sirve de mucho, ¿no? Y bueno, esta charla, el nombre es un tributo a un disco del grupo SFDK, que es el 2001 Odisea en el lodo, que es un tributo a su vez a la película 2001 Una Odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Y bueno, entenderéis un poco cómo me vino como anillo al dedo el nombre, porque de verdad desde marzo de 2017 ha sido un poco una odisea en el lodo, todo lo que he vivido. Y bueno, vamos a empezar con un pequeño juego rapidísimo. ¿Os acordáis de cuándo fue el ransomware? El ransomware, no sé si os acordaréis, pero fue una catástrofe no informática que Telefónica no creo que olvide porque jodió un poquillo la cosa por allí. Antes o después de marzo de 2017, que fue cuando entré yo en Appetit. ¿Qué opináis? Pues después, mayo de 2017. Vale. Ahora, el incidente de GitLab, no sé si os acordáis, pero borraron 6 horas de base de datos y, pues bueno, clientes que están utilizando tu servicio y les borras el código que has subido, pues no es algo divertido. ¿Esto antes o después de marzo de 2017? Pues no, antes. Febrero de 2017. Y por último, ¿os acordáis de cuando salió ese framework de JavaScript que lo iba a petar, iba a ser el tendencia y todo el mundo lo iba a utilizar? Pues en cualquier momento, porque son frameworks de JavaScript debajo de las piedras. Pues bueno, volviendo ya, nos centramos, después de esta pequeña tontería. Esta era la oficina que teníamos al principio. La oficina estaba en Alcobendas, en un polígono. Me citaron a hacer la entrevista en febrero a las 8 de la noche, noche cerrada, en un polígono. Voy con mi coche. Bueno, lo único que me esperaba es que me dieran un palo. Al final
y me robaron el coche, ¿no? Al final era una entrevista de verdad y, bueno, les engañé y me contrataron. Pues bueno, aquí comienza mi aventura. Este era el equipo que me encontré cuando llegué. ¿Cuántos desarrolladores pensáis que hay en la foto? Pues uno. Yo fui la primera incorporación, ¿no?, al equipo de desarrollo de la empresa y la empresa no tenía una cultura tecnológica. O sea, los fundadores no tenían absolutamente ningún conocimiento de esto. Lo primero que intenté fue generar esa cultura, ¿no?, y empezar a utilizar unas buenas prácticas, ya que si el equipo, como se presuponía, iba a ir creciendo, no podía ser que empezara yo ya de cero haciéndolo mal. Sí quería que, según fuera escalando el equipo, se hiciera de una forma sana, ¿no? Por lo cual, lo primero que hice pues, es implementar unas metodologías ágiles, lo cual, estando yo solo, era un poco estúpido, en principio, ¿no? Pero si quería que después, según se fueran añadiendo personas al equipo, se fueran acostumbrando más rápido, sería mejor que yo no cogiera malos vicios, ¿no? Y después, pues bueno, un repositorio que era bastante triste verlo, ¿no? Solo commits míos, pero bueno, por suerte eso ha cambiado. Después, a la semana de entrar, lo primero que hice, bueno, no lo he dicho, la página web ya estaba hecha cuando yo llegué, la había empezado a hacer una consultora y la había acabado de hacer otra consultora. Por lo cual yo entré y empecé a analizar el código y bueno, me llevé bastante las manos a la cabeza y en ese momento lo que hice fue hablar con los dos fundadores de la empresa y decirles, oye, esto está guay, estamos haciendo 50 pedidos, lo aguantamos, perfecto, pero esto en un tiempo va a tener problemas. Va a tener problemas de escalabilidad por todos los lados. Y bueno, os sorprenderéis lo que ocurre. Y además de eso, no había absolutamente nada documentado. Que yo ya no estoy diciendo que sea una documentación como para niños pequeños de 3 años, pero que menos que unos mínimos de documentación, ¿no? Para si alguien se incorpora al proyecto, poder entenderlo rápidamente. Pues al ver esto, me dio por enviar un email a la consultora que había dejado el proyecto y preguntarle que dónde estaba la documentación, que si tenían algo. Y bueno, su respuesta fue que su código estaba tan bien escrito que no hacía falta documentarlo. Sí, un poco pretencioso, ¿no? Sí. Pues bueno, pues vosotros imaginaos, ¿no? Estoy yo solo, cero documentación, un código que a priori parecía que tenía bastante mala pinta, pues no fueron días bonitos. Pues bueno, situación inicial. Python y Django, pues ahí súper guay, ¿no? Porque si hubiera sido Node hubiera salido corriendo, pero no, teníamos Python. Llevaba ya unos cuantos añitos desarrollando, por lo cual ahí estaba cómodo. Además era Python 3, sorprendentemente, y la versión de Django no era muy antigua, por lo cual aquí saqué las botellas de champán, empecé a celebrarlo, hasta que me di cuenta que en el frontend pues teníamos esto. Y no sé qué opinaréis de esta dupla mágica, pero bueno, pues jQuery está guay, se pueden hacer cosas con jQuery, ¿no? Pero teniendo los frameworks modernos que tenemos, como puede ser Vue, React, y había otro, era Angular, sí, Angular, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, al final las necesidades de negocio, como os digo, eran las que eran y no era el momento de refactorizar. Pues bueno, pues muy bonito, todo lo que tú quieras, pero bueno, o sea, ¿qué ocurría? ¿Qué es exactamente esto que nos estás poniendo tan malo, no? Y nos estás describiendo como que era horroroso. Pues bueno, cuando se desarrolla un framework, ¿no? Generalmente pues, se dan unas directrices básicas, ¿no? para seguir el desarrollo de los proyectos a partir de ese framework. Esto tiene una razón, ¿no? No lo hace la gente de Django en este caso porque les dé la gana, sino, pues, principal razón, entra una persona al equipo, no tiene ni idea y por lo menos sabe dónde está cada cosa, que eso está bastante guay. Pues bueno, esta gente pues decidió crear una estructura de carpetas loca que le pareció conveniente, que no tiene absolutamente nada que ver, si los que programáis en Django lo sabréis, con la que te viene por defecto. Y además de eso, bueno, lo que denotaba esto era que, o a mí me dio la impresión, es que habían reutilizado de otro proyecto, habían copiado, habían pegado aquí y a funcionar. Y claro, ahí ya tendrían una base, ¿no? De ahí esa carpeta core, tendrían una base y para a partir de ahí seguir evolucionando. Claro, esto al final es una consultora, lo que quieres es venderte el proyecto en el menor tiempo posible y facturar. Después, bueno, testing, ¿qué es eso? O sea, absolutamente ningún test, y yo no estoy diciendo que esté el 100% del código testado. A veces no tiene sentido testar todo, pero qué menos que hacer todo el testing, ¿no? Como para asegurarte que tu negocio va a funcionar bien cuando despliegues.
pues bueno, no había absolutamente nada. Cada despliegue ha sido un sufrimiento bastante grande. Mala definición de apps. Bueno, las apps, para quien no lo sepa, dentro de Django lo que intentan es agrupar por conceptos las funcionalidades. Es decir, si yo sé que tengo users, pues en la app que se llama users, todo lo relativo a los users lo meto ahí. Pues generalmente se tiende a... Bueno, también depende un poco del proyecto, ¿no? Y de las dimensiones. Pero en un proyecto como este, que era un proyecto que había recién nacido, no tenía sentido que hubiera... Pues es que ni las he contado. No merece la pena, pero hay tropecientas, ¿no? Y es que además algunas de estas eran súper locas, ¿no? Por ejemplo, tenemos Home, que era una app solo para la página estética de la Home. Un aplauso. Sí. Pero así con todo, ¿eh? Porque aquí tenemos, por ejemplo, CP Out of Range, que esto era para gestionar, pues si no llegamos a tu código postal, déjanos tu email y cuando lleguemos te lo notificamos, ¿no? Pues tener una app solo para eso, cuando, bueno, en principio tiene más sentido no meterlo en locations. Debería ser así, ¿no? Pues bueno, así estaba la cosa. Después esto, que es una de las cosas más graves, es una mala definición de los conceptos del modelo de datos. Al final tu modelo de datos es los cimientos, ¿no? Sobre lo que tiene que crecer todo. Si está mal definido, pues ya vas un poco mal. Pues bueno, teníamos aquí, os he seleccionado varios para también echarnos unas risas, porque claro, si tenemos una app que se llama CP Out of Range, pues lógicamente, ¿no? Deberíamos tener un modelo que se llame Customer CP Out of Range. O ahora resulta que Appetit tiene sus propios códigos postales que se llaman Appetit Postal Codes. Pues bueno, yo cuando estaba en la universidad lo que me decían es que intentase llevar el mundo real al código. Y esto no sé vosotros, pero yo generalmente un Customer CP Out of Range no lo suelo llevar en el bolsillo ni lo encuentro por el mundo real, ¿no? Bueno, ¿a quién no le gustaría tener memoria infinita? La memoria infinita, en principio, mola mucho, ¿no? Porque con una memoria infinita puedes hacer lo que te dé la gana. La máquina de Turing, que este es un pequeño dibujo de la máquina de Turing, presuponía que la memoria era infinita. Pero era una máquina que no se podía construir, porque la memoria infinita no existe. Pues bueno, aquí la gente que desarrolló esto se presupuso que la memoria era infinita y lo que hizo fue que cada persona que entra en la página web vaya a hacer lo que vaya a hacer, ya vaya a cotillear, a comprar o a entrar a contactar con atención al cliente, lo que sea, se genera una shopping bag en la base de datos. Pase lo que pase y lo que haga ese usuario se genera una shopping bag. Pero no solo eso, sino que además, si tú entras sin estar logado, te genera una. Pero cuando te logueas o te registras, te genera otra. Bueno, esto es un problema muy grave. Para que os hagáis una idea, tenemos unas 800.000 shopping bags y de esas, pues unas 200.000 son útiles. Todas las demás no sirven para nada, están vacías. O sea, yo le llamo shopping bags zombies porque no están ahí, pues no hacen nada y lo único que hacen es convertir espacio en la base de datos de forma estúpida. Pues bueno, corregir esto implicaba un cambio muy grande, ¿no? en la lógica y como os he dicho, pues al final lo que intenté según entré es, vale, esto está funcionando, vamos a tratarlo con una caja negra, vamos a intentar ir evolucionándolo por encima para pues, extender la funcionalidad, pero si está funcionando, no tiene tests, pues es un poco arriesgado, ¿no? Estando yo solo además, empezar a meter mano a lo que ya había. Bueno, después, las properties. Sí, bueno, las properties es un decorador que no sé si conocéis, pero lo que hace es convertirte una función en un atributo, en una clase. Por lo cual, si tú pones property encima de esa función, que es una función de una clase, lo que hace es que esto te lo genera como un atributo. ¿Cuál es el problema de esto? Que cada vez que vas con el ORM de Django a coger unos objetos y te los traes, va a calcular de todos los objetos esta lógica. ¿Qué pasa? Que si tú metes una lógica muy compleja como puede ser esta, esto hace que se retrasen las queries pues una eternidad, ¿no? Imagínate que queremos coger 100.000 shopping bags, en este caso es customers, 100.000 customers y en todo esto tengo que estar calculando esto. Pues esto hace que se retrase un montón, ¿no? La obtención de ese query set. Al final, bueno, la conclusión es no te flipes poniendo properties y lo que hicimos fue, vale, esto en principio no puede seguir así porque pues, nos daba un 504 el servidor, llegó un momento en el cual no conseguíamos recuperar la data y lo que hicimos fue pasarla a template tags.
Otra solución hubiera sido utilizar el decorador Cached Property, pero por ciertas circunstancias pues no nos dio el resultado que nosotros queríamos. Y de esa forma pues aligeramos un poco los modelos. Después, pues bueno, poner índices. Está bastante guay poner índices, sobre todo porque cuando tienes un índice en una tabla, sabiendo que vas a buscar siempre por ese campo, va a acelerar las búsquedas dentro de la tabla. Pero esta gente no puso absolutamente ningún índice. O sea, es una cosa tan sencilla y tan fácil de hacer y que te reporta tantos beneficios que no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Que, ¿sabes? Que es definir una puta línea y ya está. Y hace que las queries que lances sobre la base de datos sean muchísimo más rápidas si sabes que se va a hacer búsquedas sobre ese campo, ¿no? Generalmente. Pero claro, tampoco te puedes venir arriba y empezar a poner properties por todos los lados porque si lo haces, pues ocupan espacio. Y eso hace que pues, espacio ocupado en la base de datos para después no utilizarlo no tiene sentido. Por último, pues bueno, los onDeletes. Los onDeletes en Django lo que hacen es que cuando tienes dos conceptos, dos modelos relacionados con una foreign key, definen qué es lo que se hace con el otro concepto cuando eliminas uno. Por defecto en Django es en cascada. ¿En cascada qué quiere decir? Esto es un caso real. Que si eliminas un plato, se elimina la order, y claro, si está eliminada la order, se elimina la shopping bag, si está eliminada la shopping bag, se elimina el payment, y si está eliminado el payment, se elimina el delivery. Hola, o sea, esto me pasó a las 2 semanas o 3 semanas de entrar, por no atajarlo a tiempo, pues una persona del equipo decide eliminar un plato. Pues nos quedamos sin la mitad de la base de datos en un momento. ¿Sabes? Hay que tener un poco de cuidado con estas cosas y pensarlas con cabeza, ¿no? Hay a veces que tiene sentido hacer un cascade, no es malo hacer un cascade, pero hay a veces que pues, hay otras cosas como setearlo a null, que tampoco es tan mal. Después, duplicidad de los datos. Pues bueno, la base de datos no tenemos que cargarla con cosas absurdas, ¿no? Y bueno, es un pequeño extracto de lo que es la base de datos y como no creo que os llegue a la vista, os lo voy a leer. Tenemos en delivery, tenemos address y address number. En shopping bag, address y address number. En payment, address y address number. Y cuidado, por si acaso, en customer, address y address number. Guardando exactamente lo mismo siempre. Esto está ocupando un espacio en la base de datos absurdo y no tiene ninguna lógica. Pero es que, además de eso, siguiendo con el mismo ejemplo, hay que tener un poquito de cuidado también con las foreign keys, no irlas poniendo a lo loco. En este ejemplo, pues tenemos aquí una relación cíclica entre estos tres conceptos, la cual pues parece que sobra algo, ¿no? Si nos ponemos en el mundo real, lo que tiene más sentido, ¿no? Es si tienes una shopping bag, la shopping bag tiene un pago y la shopping bag tiene una entrega, por lo cual la relación entre delivery y shopping bag parece a priori que sobra. Pues de esto tenemos así, que dice, seguramente yo intuyo que lo que intentaban era decir, vale, pues cuando intento acceder desde el delivery algo de la shopping bag, así lo tengo más rápido, ya. Lo tienes más rápido, es verdad, porque solo haces shopping bag, punto, lo que sea y ya estás, pero estás generando unos vínculos entre clases que sobran y pueden ser conflictivos a la larga. Y bueno, como ya os he dicho, servimos comida a gente que trabaja en empresas. Pues no hubo ningún genio que se le ocurriera programar un modelo empresa. O sea, no teníamos modelo de empresa, por lo cual el CEO llegó y me dijo, oye, queremos sacar estadísticas por empresa de cuántos pedidos hacen, tal, no sé qué. La única opción que había era hacer comparaciones de string, lo cual, como sabréis, no es lo más conveniente, ¿no? Y además de eso, queríamos customizar la experiencia de usuario y no podíamos, por esta razón. Por lo cual, pues me tocó montarlo y, como os he dicho antes, una capa por encima con ello, que intente actuar con el otro de caja negra y ya está. Después, ¿dónde renderizar? Pues bueno, esta gente decidió que había que renderizar de forma híbrida. Ahora las aplicaciones modernas están tendiendo a renderizar en el cliente y después encapsular la API para que sea el cliente que sea, pues se pueda comunicar con el backend fácilmente. Pues aquí lo que tenemos es que se renderiza en el servidor la template, la manda al cliente y el cliente empieza a lanzar peticiones sobre una API. Esto es súper divertido cuando tienes que debuguear, porque ya no sabes si el error está en el renderizado anterior o en la parte que se hace después.
Y bueno, los despliegues. El sistema de despliegues que había era nada, o sea, Continuous Delivery y Continuous Integration se lo habían pasado, pues bueno. Y lo único que me habían dejado, hay que agradecérselo, ¿no? Porque en el README me habían dejado una receta de lo que había que ir haciendo. Pero bueno, o sea, un resumen. Entrar por SSH al servidor de Amazon Web Services, hacer git pull, reiniciar el servidor, irte a S3, subir los estáticos y bueno, muy divertido, muy divertido. ¿Qué pasa si falla? No hay botón de revert. Hay que estar haciendo bueno, unos jaleos terribles, por lo cual esta no es la forma más óptima. Y bueno, como supondréis, al final el servidor se fue a la mierda. O sea, el 4 del 4 de 2018 me pasé una mañana preciosa. El servidor petó y en ese momento ya los fundadores se dieron cuenta que no les estaba vendiendo humo ni les estaba contando mis historias, sino que era real. Era real el problema que teníamos. Y bueno, soluciones. Primera, lo que hicimos fue, a ver, al final, yo el 4 del 4 se me cae el servidor y al día siguiente vendo comida. O sea, no puedo permitirme estar 2 días sin vender. Y en este momento éramos 2 personas en el equipo. Soluciones rápidas. Instalar Django Cachalot, que es un módulo de Django, que lo que hace es cachearte las queries. La primera vez que realizas la query con el ORM, va a la base de datos, la coge, la cachea y las sucesivas que vas a por la misma data, la coge directamente de la caché. Con esto solucionamos bastante el tema y, por suerte, con esto seguimos funcionando, porque la página web sigue siendo la que hay, vamos, la que me encontré. Ahora ya después os cuento lo que estamos haciendo, que os va a gustar. Y después otra cosa que hicimos, pues bueno, esta gente me dejó un servidor en EC2 y una base de datos. A ese servidor en EC2 se conectaban tanto los usuarios como los usuarios internos, el equipo de Appetit. Pues, hola, separa las dos cosas. O sea, está entrando la gente, los usuarios, en el servidor en el que tienes el back office interno. O sea, eso va a dar problemas, o sea, huele mal directamente. Pues lo que hice en ese momento fue pues, separar las dos cosas, ¿no? Y montar un grupo de autoescalado en Amazon Web Services con la parte de usuario, ¿no? De esa manera, si nos llegaban más peticiones, pues los servidores iban escalando automáticamente para dar respuesta. Y bueno, a continuación, ahora os lo he pintado todo muy mal, pero os voy a contar lo que estamos haciendo. Pero bueno, bienvenidos al siglo XXI. Lo que estamos haciendo básicamente es una single page application en la cual tampoco me voy a demorar mucho en la parte de JavaScript, porque como ya os habéis dado cuenta, no le tengo mucho cariño. Pues bueno, nos decidimos por Vue y por Nuxt, porque nos pareció el framework más sencillo de implementar y la verdad es que estamos encantadísimos con él. Y después Nuxt es para hacer temas de server-side rendering con Vue. Por otra parte, bueno, es que si llego a poner aquí PHP, salgo de aquí con todo el mundo persiguiéndome con OCs y rastrillos, ¿sabes? Por lo cual seguimos con Python y Django REST Framework, y lo que, como os digo, lo que estamos intentando hacer es encapsular cada cosa por su parte y que los clientes no tengan que saber nada de la API y la API no tenga que saber nada de los clientes, que es lo que nos parece más lógico, ¿no? Después, el modelo de datos, pues bueno, son los cimientos de tu aplicación, el modelo de datos. Disculpad. Hay que pensarlo detenidamente. Y bueno, la clave es la clave, ya sé que no es sencillo, pero la clave es tener conocimiento sobre el negocio para definirlo. Si realmente sabes cuál es tu negocio, que yo creo que es el fallo que tuvieron los de la consultora, y sabes cuál es el foco, pues vas a tener la mayoría del trabajo ya hecho. Ya hecho. Después, además, pues bueno, después de mi experiencia con los on-deletes, pues tener cuidado con ellos a la hora de definirlos. Además, hemos utilizado un sistema de soft delete para eliminar los objetos de la base de datos, por lo cual, cuando un usuario elimina algo, no lo eliminamos, sino que tenemos un flag que lo ponemos a true y pasado el tiempo se elimina automáticamente. Pero por el momento, después de la mala experiencia que tuve con lo de eliminar el plato, lo dejamos simplemente seteado eso a true y ya está. Y a los 3 meses se elimina completamente. Después, pues bueno, pusimos índices, como os he dicho, es que no cuesta nada y te da la vida. Se pensó bien las foreign keys de forma lógica y óptima, que es algo que no se había hecho, y además hemos utilizado herencia y polimorfismo, que yo sé que esto puede ser algo controvertido y hay alguien ya sacando el cuchillo,
por detrás de la espalda, pero yo he traído mi machete preparado para quien quiera luchar conmigo. Pues bueno, ¿por qué utilizamos ese polimorfismo? Pues porque opino que si se sabe utilizar bien, no puede aplicar en todos los sitios, pero hay en ciertos sitios que te resuelven bastante los problemas. Después, definición de apps. Bueno, habéis visto la marabunta de apps que teníamos, veis las que tenemos ahora, y lo que hemos hecho básicamente es lo que os dije antes, pues por conceptos, ¿no? Company, pues todo lo relativo a la company. Customer, pues todo lo relativo a los customers, de forma un poco más lógica y pensando en lo que íbamos haciendo. Estamos haciendo testing, bueno, esto es TDD, que no os voy a explicar lo que es ahora mismo porque no tiene ningún sentido, pero bueno, hemos empezado a utilizar TDD, nos está yendo bastante bien. Hay que poner un poco la cabeza en modo TDD, porque no es lo mismo que desarrollar directamente o hacer los tests después, pero la verdad es que estamos bastante contentos y después las herramientas que trae Django para testear, para lanzar los tests, están bastante bien y las estamos utilizando. ¿Cuál es la clave de todo backend hoy en día? Cachear, cachear y cachear. O sea, si no cacheas los datos, sobre todo en nuestro negocio, en el cual ciertas peticiones se están realizando de forma sistemática todo el rato. Por ejemplo, la petición de los platos que tenemos en la web se está realizando miles de veces. Podría aventurarme a decir más de, no sé, 50.000 veces al día. Y lógicamente, si cada vez que las necesitas te vas a la base de datos, pues la optimización de eso es -1. Lo que estamos haciendo es cachear serializadores con Elastic Cache en Amazon Web Services en instancias de Memcache, y de esa forma las siguientes veces que se intenta pedir ese serializador, o en este caso los platos, que es el ejemplo que os he dado, directamente se cogen sin tener que pasar ni por la lógica de esa request ni por la base de datos. Además de eso, todo cálculo que conlleva algo de complejidad también lo estamos cacheando. Directamente lo tenemos calculado. Pues mira, un ejemplo muy tonto. Por ejemplo, tenemos un sistema de invitaciones, el típico te invita un amigo y ganamos 2 euros cada uno. Pues para el total de esas invitaciones no tiene sentido no utilizar el ORM cada vez que quieres calcular cuántas invitaciones llevo yo, sino que lo tenemos en Redis esto, de hecho, y lo que hacemos es irlo incrementando. ¿Qué pasa? Que imaginemos, Redis es memoria RAM, la memoria RAM es volátil. Imaginemos que nos quedamos sin ese dato, pues no pasa nada. Asumimos el coste que conlleva acceder a la base de datos, pero por término medio no, lo vamos a tener en la memoria, en la caché. Y después, pues bueno, tenemos ahí otras dos cosas como es en la manga, que son Barney y Proxy SQL, para si vemos que con esto no es suficiente, pues intentar ver si esto nos puede ayudar. Bueno, Barney, no sé si lo conoceréis, muy rápido, lo que hace es cachearte las peticiones HTTP. Y Proxy SQL va en una capa como entre tu código y la base de datos, y lo que hace es cachearte las queries. Un poco lo que hace Django Cachalot, pero una capa más por debajo sería. Bueno, hemos montado una nueva arquitectura. Este dibujo está un poco obsoleto con respecto a lo que tenemos ahora montado. Y bueno, lógicamente hemos separado la parte del usuario interno, del usuario de nuestros compañeros de Appetit, ¿no? De la parte de usuario. Hemos utilizado un grupo de autoescalado que la tenemos en una instancia generalmente. ¿Por qué una instancia? Pues porque generalmente menos de 8 a 12:30, de lunes a viernes, hay muy poca gente metida en la web. Eso es bastante agradecer porque sabes cuándo tienes que escalar. De esa forma tenemos una orden que directamente a las 8 de la mañana o a las 7, no recuerdo bien, directamente crea ya 2 instancias más para esperar el tráfico que nos va a llegar. Y a partir de ahí, si sigue necesitando pues más chicha, ¿no? La página, pues se siguen creando servidores. Además de eso, como ya os he dicho, utilizamos instancias de Elastic Cache para cachear y SQS, que es el sistema de colas que tiene Amazon Web Services. Y después, bueno, aquí tengo una maestro esclavo puesta, pero esto ha cambiado bastante con respecto a lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, amo Docker. Después de Python y Django, la tecnología que más amo posiblemente sea Docker. Yo lo que me dejaron tenía Vagrant y Ansible y he acabado hasta las narices de aprovisionar Vagrant. O sea, he perdido mañanas enteras porque no hace más que dar problemas. Y claro, bueno, y la memoria RAM que conlleva utilizarlo, que es bastante pesado. Claro, después nos hemos puesto a utilizar Docker y estamos todos encantadísimos. Y bueno, y un sistema de despliegue con Continuous Integration y Continuous Delivery. Utilizamos Pipeline de Bitbucket
Y lo que hacemos es que, bueno, esto corre los tests primero y si todo está OK, despliega automáticamente. Y oye, ahora cuando despliega, si hay algún problema, tenemos un botoncito de revert que le damos y se deshace todo. Es magia pura esto, al lado de lo que teníamos, ¿no? Ya sé que posiblemente haya cosas más avanzadas. Y bueno, y con esto creemos que estamos remolcándonos el barco que parecía que iba a la deriva y esperamos que de cara a 2020, porque estamos terminando todo esto que os he contado, la web mejore y funcionemos mucho mejor de lo que hemos estado funcionando. Y al final, como reflexión, me quedo que por mucho que te hundas en el lodo, al final seguro que acabas saliendo, te pegas una ducha y estás como nuevo, que es más o menos lo que estamos intentando. Pues bueno, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de resolverla. Hola, enhorabuena por la charla. Yo solamente quería preguntarte por el tema del Django REST Framework. Sí. ¿Por qué optasteis por él y no habéis optado por otra tecnología, por ejemplo, con GraphQL? Si hay algún motivo en específico y de vuestra experiencia. Sí, uy, ¿se me escucha? Sí, pero más bajito. Bueno, pues muy fácil. Al final somos una startup. Ahora mismo el equipo somos 5 personas. No tenemos un equipo muy amplio. Optamos por utilizar tecnologías, menos Vue, tecnologías que ya conociésemos. No nos podemos permitir el tiempo para aprender esa tecnología, porque en lo que estamos aprendiendo esa tecnología nos comen las otras empresas que hacen lo mismo. O sea, nosotros necesitamos una evolución constante y no merecía la pena utilizar otra tecnología. Un ejemplo, para que te hagas una idea, ahora mismo nos han seleccionado, bueno, estamos acabando ya, un programa de aceleración de startups de Google que se llama Google Residency y en ese programa nos han regalado la leche de créditos para Google Cloud. No tiene sentido que migre a Google Cloud con lo que conlleva aprender todos los servicios de Google Cloud cuando ya sea Amazon Web Services. Por mucho dinero que me den, no merece la pena. Aquí. Sí. Te quería preguntar por lo que has dicho de cuando teníais, antiguamente teníais las apps y estaban un poco mal definidas y teníais los modelos de alguna forma, o sea, no está bien definido el sistema de manera que no representaba las cosas del mundo real. ¿Cómo hicisteis el tema de la migración del modelo de datos, de cómo estaban las apps antiguas a las nuevas? Porque puede llevar problemas por cómo está, o sea, tenéis que hacer una migración, no sé si tenéis downtime al pasar unos datos a otros o... Sí, bueno, como os he dicho, estamos trabajando en ello, como diría José María Aznar. Pues estamos en ello. De hecho, es mi tarea para las próximas 3 semanas, hacer esta migración. Básicamente, bueno, por suerte, como os he dicho, estamos en el programa este de Google y tengo acceso a ingenieros de Google. Por lo cual he estado hablando con ingenieros de Google de cómo hacer esto, pero básicamente lo que se me ocurrió a mí estaba bien. Lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado y delicadeza y mimo, coger toda la data, tabla por tabla, transformarla e insertarla en la nueva base de datos. Esto van a ser unos scripts en Python que van a sacar JSONs, se va a tratar esos JSONs y se va a insertar en la base de datos. Vamos, lo hacen así en Google, así que digo yo que esté medio bien. Bueno, gracias por la charla, ha sido muy buena. Quería preguntar sobre lo de meter cachalot y proxy SQL. ¿Por qué ese orden de meter primero cachalot y no proxy SQL cuando en principio debe ser más seguro lo segundo? Porque he estado en aplicaciones donde he pensado en meter cachalot, muy parecido a lo que has comentado, y según cómo quieras hacer el código de enreversado, es posible que cachalot te meta errores porque el código se espera que la segunda vez sí vaya a base de datos cuando en términos generales en ORM no debería. Sí, bueno. En ese momento, como os he contado, ¿no? Necesitamos soluciones rápidas. Soluciones rápidas es instalar un módulo que es bien fácil de configurar, o sea, era el recorta pinta y colorea de los módulos. Y de esa forma se dio salida a eso. Django Cachalot está bien, y está súper testado y está guay, pero el monkey patching hace monkey patching y no estoy muy a favor de esto, no estoy muy contento. Y Proxy SQL te lo hace a nivel de SQL, o sea, es un servidor que montas, que está, ya te digo, entre la capa de tu aplicación y la base de datos y lo que hace es cachearte ahí las queries. Ahora mismo solo tenemos Django Cachalot y en la página nueva muy posiblemente no utilizamos Cachalot. O sea, lo único que se utilizará PostgreSQL, ya te digo, si vemos que realmente lo necesitamos, pero como al final estamos cacheando más por encima todavía de esa capa intermedia. Estamos cacheando serializadores, por lo cual en principio no se va a llegar allí a menudo. Hola, yo tenía una pregunta que no es tan técnica y es que
Soy Product Manager de un software que también está pasando, ¿no?, en este momento del lodo, y quería un poco que nos explicaras cómo se lleva a la parte de motivación, ¿no?, cuando estás en este tipo de proyectos que parece que no avanzas, y en tu caso a lo mejor, como no erais tanta gente en el equipo, pues bueno, es cosa tuya, ¿no? Pero si imagínate que hubierais estado pues 5 o 10 personas, ¿cómo gestionas un poco pues ese de, joder, no vamos para ningún sitio, ¿no? Bueno, es complicado. Es complicado. Por suerte, la mayor etapa de mierda, de comer mierda, la pasé yo solo y yo solo y otro desarrollador. Ese desarrollador al tiempo se fue, lógicamente, porque pues vio que no le llenaba, ¿no?, lo que estaba haciendo. Al final mi motivación era el saber que, va a sonar un poco mal, pero que el servidor se iba a caer y iba a haber que hacer lo otro. No, pero... No, ahora hablando en serio, mi motivación era, pues al final, cuando estás en una startup, tu motivación no es solo la programación, sino el devenir de la startup. Es decir, yo estoy motivado porque se bate récord de pedidos, yo estaba motivado porque la empresa iba creciendo, yo estaba motivado por otro tipo de cosas. Esto puede que no fuera lo mejor, pero quieras que no, ha sido un aprendizaje. Puede que no el mejor, pero ha sido un aprendizaje. Y he perdido mucho pelo en el camino, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Última. Has dicho que hay muchas empresas ahora en este mercado, entonces me gustaría saber cómo defines cuánto tiempo se dedica a desarrollar nuevas funcionalidades o estar, ¿no?, al tanto con productos competidores, y cuánto tiempo dedicas a hacer este tipo de cosas para poder salir adelante técnicamente. Sí, bueno, yo al final soy el CTO y no es mi decisión qué se hace o qué no se hace. Mi decisión es que lo que se hace se haga bien y darle valor al negocio. Pero básicamente ahora mismo, para que os hagáis una idea, estamos acabando de realizar lo nuevo que os he explicado y tenemos 2 días que bajo demanda se pueden hacer temas de negocio o temas de la otra página web. Pero claro, yo la otra página, la única persona que tiene conocimiento sobre esa página web soy yo, porque no he querido que los demás componentes del equipo perdiesen el tiempo aprendiendo. Por lo cual, 2 días míos a la semana implican pues hacer alguna mejora o arreglar algún bug que tenga en esa parte, y otros 3 aportar al proyecto nuevo. No me gusta, pero el CEO me ha obligado, digamos. Muy bien, lo dejamos aquí. Muchas gracias.